damos ahora la palabra a Pedro Ravela. ¿Van a cambiar de lugar o van a mueven la máquina? Perfecto. Lo voy presentando a Pedro Ravela mientras termina de acomodarse para estar cómodo para su presentación. Pedro es profesor de enseñanza media en filosofía. Es magíster en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo, Buenos Aires. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en los temas vinculados a la evaluación educativa en sus diferentes facetas: la evaluación estandarizada, la evaluación de aprendizajes en el aula, la evaluación docente y la evaluación de programas educativos. Ha ocupado distintos cargos como responsable de distintas unidades o dependencias en Uruguay, ya sea unidades de medición de resultados educativos, de evaluación educativa, tanto en el Estado como en la Universidad Católica. En la actualidad se desempeña como director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay, que ha sido creado por la última ley de educación de ese país. Tiene, como es el caso de los otros expositores, numerosas publicaciones en el tema de evaluación educativa y, bueno, ahora nos disponemos a escuchar atentamente a Pedro, a quien, como al resto, agradecemos por haber aceptado la invitación a participar en este panel. Pedro. Bueno, muchas gracias, Margarita, y buenas tardes a todos. Empezar agradeciéndole al IPE y a Margarita la oportunidad para participar en este seminario, sobre todo porque son instancias que yo las veo como un privilegio que a uno le dan la posibilidad como de tomar algo de distancia de lo que está haciendo y ponerse a pensar un poquito, en este caso, en los temas vinculados a la evaluación. Bueno, y un saludo para los que están presentes y para los que nos están viendo por internet. Y siempre en este tipo de eventos, la preocupación para mí más grande es pues no hacerlos perder el tiempo y decir algo que realmente, porque uno, digo, las cosas que uno piensa por ahí son interesantes para uno, pero nunca sabe a quiénes y qué tanto le pueden interesar al resto de los que escuchan. A partir de las preguntas orientadoras que el IPE nos envió para preparar estas presentaciones, que me parecieron bien interesantes, sobre todo en términos de pensar como los nuevos desafíos, o sea, un poco creo que Alejandro hizo una buena resumen como de las cosas que se han ido haciendo en estas 2 décadas, y me parece interesante como pensar para adelante el tema de la evaluación educativa. Y mi visión allí es, lo que voy a intentar es hacer un repaso rápido de lo que hemos estado haciendo, de las lógicas que hay detrás de lo que se ha estado haciendo en evaluación. Algunas cosas mencionó Alejandro, de modo que no las voy a repetir, voy a pasar rápido. Y luego voy a plantear 7 pistas de reflexión para adelante en términos de evaluación y obviamente pienso desde donde estoy y desde lo que estoy haciendo, que en este momento es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entonces por ahí un poco el sesgo que tienen las reflexiones que voy a hacer tienen que ver con el trabajo desde ese lugar, desde un instituto de ese tipo. Entonces, lo primero importante, o sea, lo primero que siempre me viene a la cabeza cuando ante la pregunta que tiene el título del panel, ¿verdad? Cómo usar los resultados de las evaluaciones para la mejora, es siempre que hay que tener cuidado o evitar el ser ingenuos declarativamente, ¿verdad? En general tenemos cierta ingenuidad en el sentido de que creemos que poniendo o escribiendo que la evaluación tiene que contribuir a la mejora, o que estamos haciendo la evaluación para que se tomen decisiones de política o para que se mejoren las prácticas, eso va a ocurrir de modo más o menos automático. Lo mismo nos pasa cuando a los docentes cuando hablamos sobre la evaluación en el aula, que a veces parece que con que digamos que la evaluación está al servicio de que los alumnos aprendan mejor y del proceso de aprendizaje, pues parece que eso va a ocurrir porque lo declaramos, pero en realidad para que la evaluación tenga efectos sobre las prácticas, sea a nivel institucional, sea a nivel político, sea a nivel del aula, hay que pensar un poquito cuál es la lógica de cambio. Esto que está en pantalla son frases textuales, lo que está en las viñetas, son frases textuales de sitios web o de documentos de los sistemas de evaluación de la región, no los leo, los tienen allí.
que un poco denotan la intención que hay, pero lo que me parece que es muy importante es pensar cuál es la lógica a través de la cual esperamos que la evaluación contribuya a la mejora. Y si uno mira las experiencias de la región, yo me animo de un modo muy esquemático, pero a plantear 6 grandes apuestas o modos en que se ha pensado el modo que la evaluación puede contribuir a mejorar la situación de la educación. Una, y a cada una también, para ilustrar, no quiere decir que sea la única ni el único objetivo, pero le puse alguna de las experiencias que ha habido en la región. El CIMSE claramente, si bien que es el Sistema de Evaluación de Chile, si bien ha ido evolucionando y cambiando sus objetivos, pero nació básicamente desde la lógica de ser una herramienta al servicio del mercado educativo, donde la lógica de cambio era, la mencionó Alejandro hace un rato, hacemos que las familias tengan libertad para elegir escuelas a través de darles de cargarle a cada alumno un bono en dinero que va con el alumno de acuerdo a qué escuela vaya el alumno, y a través de eso generamos que las escuelas van a querer captar alumnos y por tanto si nosotros publicamos datos sobre sus resultados vamos a obligar a las escuelas a mejorar en esos resultados. La lógica esta tiene una cantidad de supuestos que la experiencia, en particular la experiencia de Chile, ha mostrado que no funcionan así. El primer problema que tiene esta lógica es que en realidad, y hay estudios hechos en Chile, es que en realidad las familias no eligen teniendo en cuenta los resultados de las pruebas CIMSE, eligen por otras razones, en algunos casos no eligen porque no tienen posibilidad de moverse y por tanto solo tienen la escuela más cercana, pero las que eligen, no eligen por los resultados del CIMSE, incluso hay encuestas que muestran que apenas el 20-21% de las familias conoce los resultados CIMSE de la escuela a donde van sus hijos. Y en realidad lo que se ha ido mostrando y es parte de las discusiones que ha habido en Chile en estos últimos años es que lo que ha ocurrido con ese sistema ha sido el efecto inverso. No es que las familias elijan escuelas, sino que en realidad las escuelas terminaron eligiendo los mejores alumnos para que les fuera mejor en las pruebas CIMSE. Y toda la discusión, una de las discusiones políticas en Chile en estos años ha sido la de eliminar la posibilidad de que, o sea, de no darle subvención del Estado a escuelas que tuvieran procesos de selección de sus alumnos. Entonces, eso es una primera lógica. Todas las voy a presentar todas y todas tienen sus ventajas y sus problemas y los enuncio muy sucintamente. En el caso de otra de las lógicas es la de vincular salarios docentes con resultados de pruebas, y los resultados de las pruebas se supone que contribuyen a mejorar en la medida que obliga, o sea que si yo ato mejores salarios a la remuneración de los maestros se van a preocupar porque les vaya mejor en las pruebas y por tanto mejorarían su trabajo y la enseñanza. El caso más paradigmático en la región fueron las pruebas enlace en México hasta este año las suspendieron y están en una etapa de revisión, pero donde había un componente salarial muy fuerte para los docentes en función de los resultados de los alumnos, pero además había un componente salarial para el director en función de los resultados de todos los alumnos de su escuela y para el supervisor en función de los resultados de todos los alumnos de la zona que tenía a su cargo. Y entonces un colega mexicano, me decía, y yo me reía, dice, o va a dar lugar a una enorme mejora a la educación, o va a dar lugar a un enorme contubernio para que a la gente le vaya mejor y para poder ganar el incentivo económico. Y lo que muestra la experiencia de México es que que esto a la larga tiene un efecto y a mí me tocó conversarlo directamente con los docentes, el de que la gente abiertamente tiene periodos de entrenamiento para las pruebas y hay toda una cuestión donde la prueba deja de ser un indicador y pasa a transformarse en el objetivo de la enseñanza, que nos vaya bien en la prueba, con todo lo que eso implica en términos de reducción de la enseñanza por el tipo de pruebas que hay que usar cuando uno trabaja con varios millones de pruebas, que inevitablemente termina con pruebas de elección múltiple. Más allá, además, hay una colega argentina, Flavia Terici, que siempre dice que más allá de eso hay una cuestión de tipo ético, en el sentido de que estoy presuponiendo que los docentes
solo van a hacer bien su trabajo si les pagamos mejor o por ganar más dinero, que también es un supuesto complicado de esa lógica. Luego, la experiencia reciente, sobre todo de Brasil en estos últimos años, que tradicionalmente tiene el SAEB, que es una prueba que se hacía cada 2 años en una muestra de estudiantes con fines diagnósticos, y desde hace unos años se ha transformado en lo que se llama la prueba Brasil, que es una prueba censal que se aplica a todos los estudiantes de varios grados y que se combina luego con un indicador de tasa de egreso y da lugar a lo que se llama el IDEB, el Índice de Desarrollo de la Educación Básica, que lo que se hace con eso es publicarlo, se publica en Internet, todas las escuelas y todas las familias pueden ver los resultados de su escuela y compararlos con los de otras escuelas, y se le ponen metas a las escuelas para que mejoren X puntos en ese índice a lo largo de los años. En este caso no hay un esquema de mercado, no está atado esto a un esquema de mercado como en el caso de Chile, pero sí hay una suerte de apuesta fuerte al efecto de la presión social sobre las escuelas, a que esto haga que las familias y la sociedad esté sobre las escuelas presionando por mejores resultados. Y que a mi juicio tiene un problema, o sea, que aparentemente algún efecto ha tenido en el corto plazo, por lo menos. De nuevo, tiene el mismo problema del tipo de pruebas que se utilizan. Pero además, y aquí vuelvo o conecto con lo que planteaba Laura Fumagalli en la mañana, tiene un problema que en el fondo el Estado termina transfiriéndole la responsabilidad del control a las familias. Hay algo detrás de esta lógica, a mi juicio, que implica asumir o tomar la posición de que uno como Estado no puede garantizar el derecho a la educación, no puede garantizar un servicio acorde con el derecho a la educación, le transfiere de algún modo a las familias yo Estado me pongo en el papel de alguien que evalúa y pongo los resultados, y luego que sea un problema entre las familias o entre la sociedad y las escuelas, pero no es mi responsabilidad. Luego ha habido experiencias en la región de usar la información y los resultados más para reflexión interna dentro de las instituciones educativas. El sistema, el SEA, el sistema de evaluación de aprendizajes, es lo que se viene haciendo en Uruguay en estos últimos años. Uruguay desde los años 90 que hizo un sistema orientado a que la información no fuera pública escuela por escuela, sino más bien que fuera un insumo para el trabajo dentro de las escuelas. Y a partir de la implementación del plan Ceibal, lo que se hizo fue un sistema de evaluación en línea que permite que sean los propios maestros los que administran la prueba dentro de una ventana de tiempo de 2 semanas, y le permite al maestro ver inmediatamente los resultados de los estudiantes enseguida que terminan de aplicar la prueba, y por tanto en el tiempo real estar discutiendo con los alumnos sobre las actividades y las respuestas en concreto que dieron. Entonces, y de algún modo de lo que sé sobre el IMESA que nombró ayer Brenner en la mesa, que es un índice al estilo brasilero, un poquito más sofisticado, que están haciendo aquí en Argentina con las pruebas de los operativos nacionales, más el tiempo de trayectoria del estudiante, más la tasa de egreso, pero que lo están haciendo, según entiendo, una lógica distinta de la de Brasil, en cuanto a que el objetivo no es poner la información al público, sino más bien, de nuevo, apostar a la utilización dentro de las escuelas de esa información. También aquí tenemos, más allá que sea más, o por lo menos desde mi perspectiva, más amigable y más atractiva este enfoque, también tiene sus debilidades. En principio, lo que uno puede ver es que en general son los equipos docentes y las escuelas que ya funcionan bien las que más suelen aprovechar este tipo de instancias, entre otras cosas porque tienen trayectoria y experiencia de trabajo en equipo. En general, en las escuelas con más dificultades para funcionar colectivamente y por tanto para enseñar, es donde en general menos se utilizan este tipo de cosas. Y creo que todavía hay mucho para investigar y para indagar acerca de qué es lo que realmente las escuelas hacen y cómo utilizan los resultados, este tipo de datos que les utilizamos, que les damos. Creo que no deberíamos dar por supuesto que los utilizan
y que sirven, por ejemplo, de cosas que sé que pasan en mi país, es que, por ejemplo, hay docentes que empiezan a utilizar el formato de las pruebas de múltiple opción como formato para sus propias evaluaciones dentro del aula, que no es algo que el sistema se propone ni pretende, pero es un efecto colateral que existe y que siempre los hay. Luego está lo que yo llamo una visión, a mi juicio, también un poquito ingenua, el paso rápido, lo mencionó recién Alejandro, que es esta, no me gusta usar el término tecnocrático, pues es bastante peyorativo, pero sí esta lógica más de pensar que la política educativa es fundamentalmente decisiones que se toman exclusivamente a partir de datos duros o de información estadística, y allí creo que detrás de la lógica de factores asociados hay como esta visión de que la contribución de la evaluación a la mejora educativa es identificar cuáles son los factores que puedo manejar desde la política educativa y que me va a dar pistas sobre qué cosas tengo que hacer para mejorar los aprendizajes. En realidad sabemos que la construcción de la política educativa es bastante más compleja que eso, ya lo dijo Alejandro hace un rato, pero además que los instrumentos que tenemos miden pocas cosas y las miden bastante mal. O sea, los cuestionarios que utilizamos para factores asociados en general dejan por fuera las cosas más importantes. Por ejemplo, la calificación docente queda subsumida a través de una variable que son los años de estudio, si tiene título o si tiene posgrado, pero en realidad sabemos que eso no nos dice nada de sus saberes didácticos y de su capacidad de trabajo con los grupos. Y como decía Alejandro, también eso requiere otros abordajes, como fue la experiencia de Teams con los videos de clase, pero entonces es más complejo que esto de que la evaluación me va a dar las variables que tengo que manejar para tener política educativa. Y por último, lo básico es que también parte de lo que hacen los sistemas en la región, que es sin entrar en la información pública escuela por escuela, sí tener un sistema de información, así como tenemos datos periódicos que nos permiten saber cuál es la situación del empleo y del desempleo en el país, o de la pobreza, o del salario, o de distintas cosas, tener información periódica sobre qué es lo que está pasando en educación, y eso creo que es un buen servicio. Creo que más allá de que muchas veces en el debate público se infla la discusión, se adjetiva en exceso, por ejemplo con los resultados de PISA, pero tener un sistema que cada cierto tiempo nos da una actualización de cuál es la situación educativa en algunos aspectos clave es relevante para el debate público, para la atención sobre la educación, para que esté en la agenda pública. Y como decía Moritz, es muy importante teniendo en cuenta esto de lo intangible que es la educación como actividad y lo que resulta de ella, ¿verdad? No es algo que sea fácilmente o rápidamente visible, y por tanto es algo que se puede deteriorar sin que se perciba, y de ahí la importancia de tener una información pública periódica y buena. Entonces, teniendo en cuenta este panorama de cuál es la experiencia de estos años, mi intención es pensar un poquito para adelante y, como decía, pienso sobre todo desde donde estoy hoy, que es un instituto de evaluación que tiene sus peculiaridades porque es una institución pública, pero de derecho no estatal, es una figura que existe en Uruguay, es decir, que es una institución con fondos públicos, con una misión pública, pero que no depende del ministerio, es autónoma, tiene una comisión directiva de 6 miembros, que es la que la gobierna, tiene independencia para desarrollar sus planes de trabajo y tiene un mandato principal que es el de reportar cada 2 años, hacer un informe sobre la situación de la educación, y es un informe que tiene que ser presentado al Parlamento Nacional, al Poder Ejecutivo, a las autoridades educativas y a la opinión pública. Entonces, desde ese lugar, sobre todo, pienso entonces ya en términos, cuando leía la pregunta, ¿qué pueden aportar los resultados de las evaluaciones? Lo primero que me viene a la mente es que en realidad tenemos que ampliar, o sea, que solemos asociar la evaluación educativa con pruebas a gran escala y los resultados de las evaluaciones con los resultados de esas pruebas. Entonces, la primera pista creo es que tenemos que pensar en términos más amplios
la agenda, el concepto de evaluación educativa y la agenda de la evaluación educativa, donde la cuestión de resultados de aprendizaje es un componente relevante, pero evaluar la educación es más que evaluar aprendizajes es más que evaluar lengua, matemática y ciencias, incluso evaluar lengua y matemática es más que las habilidades que estamos hoy evaluando con algunas de las pruebas que tenemos. Entonces, yo creo que allí es muy importante pensar la evaluación como desde la perspectiva de una reflexión informada y valorativa sobre el conjunto de la situación educativa y, por tanto, hay un conjunto de temas, algunos los que yo entiendo principales están allí en pantalla, que es necesario mirar desde la evaluación. O sea, creo que es importante tener una mirada evaluativa sobre cuál es el diseño curricular que tenemos, cuáles son los saberes que estamos promoviendo y que estamos colocando. Bueno, Laura hizo hoy en la mañana una buena reflexión sobre lo complejo que es tomar decisiones curriculares, acordar un diseño curricular, pero en el fondo es importante darse cuenta que allí tal vez sea uno de los principales lugares donde el enunciado derecho a la educación toma una forma concreta en cosas que se supone que nos enmarcan a todos los que estamos dentro de la tarea educativa. Creo que mirar lo que ocurre dentro de las aulas en materia de prácticas de enseñanza y de prácticas de evaluación es otro elemento importante que desde la evaluación educativa es importante poner sobre la mesa. Creo que toda la dimensión de los vínculos, de las relaciones interpersonales que se dan, especialmente entre educadores y estudiantes, pero también entre los estudiantes y entre los propios educadores, es otro aspecto que hay que mirar desde la evaluación y poner sobre la mesa. Creo que hay un tema clave para toda la región, que es el de cómo concebimos y organizamos el trabajo docente. Creo que a mi juicio tal vez de lo más interesante que uno puede sacar, aparte de los resultados de las pruebas de estudios como PISA, es mirar en términos comparados esto, y entonces en el caso de la docencia es muy claro, el docente en el primer mundo es una persona que trabaja 8 horas diarias, que trabaja en un solo centro educativo y que la mitad de esas 8 horas diarias las dedica a dar clase y la otra mitad las dedica a otra cantidad de cosas vinculadas con la docencia. El docente en América Latina es alguien que trabaja a veces más de 40 horas semanales, pero todas esas horas son de clase, las horas, el tiempo que requiere el trabajo docente de preparación, de evaluación, de trabajo con otros, etcétera, es tiempo extra que no se remunera y que el docente lo hace en algún momento cuando puede. Y además es un trabajo que se realiza en múltiples centros educativos, no en uno solo. Entonces, ese es otro punto crucial y en general poco visible en la agenda de discusión pública sobre educación y que afecta a todos los demás. Es condición de posibilidad para que los cambios, se dijo hoy en la mañana, o sea, podemos poner mucha tecnología en las aulas y en las escuelas, pero si la gente no tiene tiempo para apropiarse de ellas y ver cómo las va a utilizar, el impacto que puedan tener se va a ver limitado. Es muy importante mirar gestión de los centros educativos, pero gestión además del conjunto del sistema. Es muy importante mirar cómo funcionan los centros como espacios educativos más allá del aula. Es muy importante mirar recursos, con qué recursos estamos trabajando. Es muy importante mirar gobierno. Y lo que quiero decir de toda esta gama de cosas es que hoy día, cuando pienso cuando me planteaba Margarita el tema, bueno, los resultados de las evaluaciones, en realidad pienso en este paquete de cosas y no solamente en los resultados de una prueba. De hecho, el primer informe bianual que en el INED estamos preparando, que vamos a presentar antes del final de este año, tiene que ver con todos estos temas, y donde la parte de aprendizajes y de indicadores más duros es un capítulo, pero donde tratamos de dar una mirada del conjunto de la situación educativa. Una segunda pista, que ya de algún modo lo mencioné, pero lo amplío ahora, creo que necesitamos expandir la cuestión de los aprendizajes. O sea, por un lado necesitamos expandir, dije recién, el concepto de evaluación educativa. Necesitamos, en el capítulo específico de aprendizajes, expandir el concepto de los aprendizajes que deben ser evaluados. Y yo creo que allí es donde, como decía recién, donde tenemos que darle forma concreta
al enunciado al derecho a la educación. Y esto creo que es muy importante porque algunas veces, y aquí voy a decir algo delicado, lo digo con cuidado, pero creo que hay que pensarlo, en el nuevo escenario latinoamericano, que es parte de lo que nos invitaba a reflexionar Margarita, corremos el riesgo de que, así como en los 90 el término mágico era calidad, y con eso justificábamos todas las políticas, hoy corremos el riesgo también de que con la expresión el derecho a la educación también se vuelva en el nuevo término mágico, donde damos por supuesto que está todo lo bueno allí, pero que, no digo que sea así, pero que el riesgo está de que termine siendo una nueva retórica, pero que no tenga contenido. Entonces, por eso creo que es muy importante este paso de definir y de tomar posición en concreto sobre qué significa eso. Y ahí lo que traje para poner muy rápidamente en pantalla, yo aclaro por las dudas, no tuve participación en la producción de este documento, es algo que se ha hecho en Uruguay en el marco de la Administración Nacional de Educación Pública, pero soy difusor del documento, porque se empezó a hacer, hay un primer documento base que se está sometiendo a discusión con los docentes, que se llama Aportes Iniciales a la discusión sobre fundamentos y perfiles de la educación media básica, que es un esfuerzo por darle contenido al derecho a la educación desde la perspectiva de la educación como un derecho y desde la perspectiva de pensar la educación obligatoria no como algo homogéneo, sino como algo que debería permitir trayectorias diversas, pero que de algún modo requiere plasmarse en algún norte. Y esto que está en pantalla son 2 diapos, el documento está disponible en la web. Es un resumen en 9 puntos que se hacen en una paginita del informe de ese documento, donde se trata de plasmar cuál sería como el egreso que se espera de un estudiante de la educación media básica. Entonces, allí están los enunciados: conocer y ejercer los derechos humanos, valorar la importancia de participar activamente como ciudadano, participar en distintos espacios de socialización, convivencia saludable, vínculos con otros, asumir el cuidado de sí mismo como condición que favorece un estilo de vida activo, conocer y valorar las propias potencialidades, trabajar de manera colaborativa, etcétera. No me detengo demasiado por el tiempo. Y luego el componente propiamente de saberes, incorporar un conjunto de saberes y lenguajes, y hay toda una reflexión en el documento muy interesante sobre el tipo de saberes que se requieren hoy, que ponen en discusión el modo tradicional y declarativo que tenemos sobre los saberes, del cual en la presentación, no me acuerdo ahora si fue Manuel o Pedro, que me mostraba la imagen del cerebro lleno de letritas hoy en la mañana. Desarrollar estrategias para la resolución de problemas y el diseño de proyectos, comprender la importancia de los distintos campos del saber, decidir en forma autónoma un trayecto. Entonces, creo que allí hay un muy buen esfuerzo de traducir desde una perspectiva amplia, una mirada nueva sobre qué deberíamos lograr, qué deberíamos esperar y pretender y asegurarle a todos los estudiantes cuando terminan la educación media básica. Y eso, a mi juicio, la visión que yo tengo allí es que hay como 3 núcleos y que deberíamos pensar cada vez más la evaluación de aprendizajes o de logros educativos en 3 grandes núcleos. El núcleo de la formación ciudadana, la conciencia, conocimiento en torno a los derechos humanos, los saberes y lenguajes, que implica mirar las disciplinas, ampliándolas y mirándolas desde una mirada más no declarativa, no de memorizar conocimientos, sino de utilizar el conocimiento en situaciones relevantes. Y luego el documento también, lo otro que aparece es toda la cuestión muy importante que cada vez se está poniendo más en agenda a nivel internacional, que es lo que se llama, algunos llaman habilidades socioemocionales o habilidades personales y sociales, que son todas estas que tienen que ver con el vínculo con otros, con el vínculo con uno mismo, con la capacidad de tener un proyecto propio y demás. Y creo que invito, pensando en la evaluación hacia el futuro, hay que poner atención aquí. La OCDE ya está trabajando un proyecto de evaluación de habilidades socioemocionales.
a mi juicio, con una perspectiva muy sesgada hacia las habilidades que tienen que ver con la disciplina de trabajo y con el buen desempeño laboral futuro, cuando creo que hay que darle una mirada un poquito más amplia que eso, pero son temas que están en la agenda. Avanzo. Creo que hay que avanzar más en la evaluación. Bueno, ya fue dicho, lo vuelvo a decir rápidamente, la evaluación requiere un manejo cuidadoso del discurso que uno hace político y sobre todo, especialmente la cuestión de quién rinde cuentas ante quién y quién es responsable de. Entonces yo creo que la evaluación, uno de los desafíos para la evaluación es pensar desde una lógica o de una perspectiva de la educación como responsabilidad compartida. Con esto quiero decir que hay que evitar que la evaluación culpabilice a los docentes por los malos resultados, del mismo modo que hay que evitar que los docentes culpabilicemos a los estudiantes o a sus familias. Creo que hay que poner a las autoridades y a las políticas educativas como parte del paquete de quienes deben rendir cuentas, y del mismo modo lo que hace la sociedad y lo que hacen los medios de comunicación. Creo que el resultado educativo es el resultado de una trama muy compleja donde todos los actores tienen algún grado de responsabilidad. Y que esto es importante tenerlo siempre presente, ¿no? Yo siempre, en términos de ilustrarlo con una imagen, nadie culpabiliza a los médicos por los problemas de prevalencia de enfermedades cardiovasculares en la población. Uno sabe que es un problema social que tiene que ver con hábitos alimenticios, con falta de ejercicio, con hábitos personales, etcétera. Y en general eso se lo intenta resolver a través de campañas públicas de compromiso de la sociedad, donde los médicos juegan una parte, pero también tienen su papel los médicos, los medios de comunicación, tiene su papel el sistema político, tiene su papel las familias de las personas que padecen determinadas enfermedades, etcétera. En educación creo que hay que pensar en esa misma lógica de algo que depende de lo que hace el sistema educativo, por supuesto, si no lo tendríamos, pero también de lo que hacen otra cantidad de actores. Y creo que hay que tener cuidados. Por lo menos lo que nosotros estamos viendo en Uruguay es que a veces los docentes se sienten como muy expuestos y sobre responsabilizados por problemas que en parte obviamente dependen de ellos, pero otros que no dependen de ellos. Entonces creo que ese es otro tema a tener en cuenta en la agenda de evaluación para el futuro. Luego, yo creo que hay que pensar cómo uno equilibra evaluaciones que tengan consecuencias fuertes y evaluaciones más orientadas a lo formativo y al trabajo dentro de las instituciones. En ese sentido, mi visión es que algún tipo de examen nacional que tenga consecuencias para los estudiantes es importante. Yo siempre digo que los seres humanos somos contradictorios, a veces nos ponemos románticos y uno dice la gente debería aprender lo que le gusta, pero la vida en general tiene las dos cosas, tiene cosas que uno hace por obligación y porque tiene exigencias externas, y hay otras cosas que las hace por motivación propia y con mucho gusto, y en general en la vida se construye la vida y la historia de uno de los dos tipos de cosas. Y yo creo que tener un buen esquema de exámenes con consecuencias, estoy pensando en el modelo del bachillerato francés, un examen que se juegue cosas el estudiante, es relevante porque obliga a concentrar los esfuerzos de los docentes, de los estudiantes en torno a esa instancia. A mí me ha tocado verlo en Uruguay, hay un examen de egreso de la primaria para las instituciones que no se rigen por el programa oficial. Y es interesante notar que instituciones que tienen modelo alternativo, etcétera, cuando llega el momento que sus estudiantes tienen que dar ese examen, hay todo un esfuerzo que es positivo en términos de aprendizaje en torno a la preparación para ese examen. Obviamente el examen tiene que ser bueno, tiene que ser relevante, si son pruebas simples el esfuerzo va a estar mal orientado, pero tener algún tipo de instancia de ese tipo creo que es relevante. Y al mismo tiempo, porque creo que complementa bien
el otro esquema más formativo y más orientado al uso espontáneo, autónomo dentro de las instituciones. En estas cosas creo que siempre hay que buscar que haya dispositivos distintos, que estén alineados pero tienen que ser distintos. Yo creo que no se puede usar un mismo dispositivo de evaluación para dar orientación y al mismo tiempo que tenga consecuencias. El ejemplo más típico de cómo eso no funciona es el esquema tradicional de supervisión que teníamos en Uruguay, en el cual se supone que el inspector me viene a visitar para orientarme, pero al mismo tiempo me va a poner una calificación que va a tener consecuencias sobre mi carrera. Entonces, cada una de estas cosas me pone en situaciones contradictorias. Si me vienen a ayudar, obviamente quiero que vean mis problemas, mis dificultades, las cosas que no sé hacer. Si me vienen a calificar, no, quiero que vean lo mejor de mí y armo una pequeña obra de teatro para que ese día me vaya bien. Entonces, obviamente, si el sistema de orientación y el de consecuencias evalúan cosas distintas y no están alineados, también el efecto no va a ser el de mejorar la práctica. Entonces hay que ver cómo uno alinea dos sistemas que tienen lógicas distintas que tienen que operar en el mismo sentido. Esto simplemente en el caso de Uruguay, como les decía hoy, está el sistema de evaluación en línea, que se basa en la posibilidad que tenemos de que cada niño tiene una tablet y que le permite al maestro, enseguida que terminan de aplicar la prueba, ver alumno por alumno, actividad por actividad, qué respondió cada alumno, cómo le fue al alumno en el conjunto de la prueba o cómo le fue al conjunto del grupo en cada una de las actividades de la prueba. Creo que todavía hay mucho para hacer, pero que las posibilidades tecnológicas hoy nos abren un campo enorme en el sentido de evaluaciones usadas con fines formativos. En quinto lugar, creo que tenemos que acercar la evaluación externa con la evaluación que tiene lugar dentro del aula, que siempre van a ser las más importantes y son las que en general hemos atendido bastante poco. Yo soy convencido de que hay que mirar más lo que está ocurriendo en el aula. Tuve oportunidad en el 2008 de hacer un estudio en varios países de América Latina sobre evaluación en aulas de primaria, luego en 2012 en aulas de ciencias de educación media básica, y ahora recientemente en el INED estamos terminando un estudio que mira cómo evalúan los maestros de sexto y los profes en primero de media para ver el contraste entre las formas de evaluación. Y a pesar del discurso docente, o del discurso de algunos docentes o algunos opuestos a las pruebas estandarizadas de que son malas y que en realidad la evaluación auténtica es la que ocurre dentro del aula, lo que uno se encuentra cuando mira dentro del aula es que en realidad las pruebas que estamos utilizando dentro de las aulas como tendencia, no quiero decir de nuevo que sea todos ni que no haya docentes que hacen otro tipo de cosas, pero en números gruesos de la información que nosotros hemos podido recoger, yo diría 85-15, 80-20 la distribución, entre enfoques más auténticos y relevantes de evaluación y enfoques más tradicionales como esto de completar espacios en blanco con las palabras del recuadro. Entonces la capa de grasa que tenemos bajo la piel es un aislante y el alumno tiene que elegir uno de los términos que están abajo: colesterol, vegetales, venas, infartos, aminoácidos o térmico. Basta con tener un uso mediano del lenguaje para decir que tiene que ser un aislante térmico, pues ninguna otra de las palabras alcanza, o sea que ni siquiera estamos allí evaluando estrictamente conocimientos científicos. O pongo, por poner un par de ejemplos, otro que me gusta mucho, sin querer ser descalificativo, pero este tipo de pseudo problemas típicamente escolares, en que como un gato se mueve persiguiendo a un ratón sobre una trayectoria rectilínea, comienza a perseguir al ratón desde el reposo. O sea, son esos típicos problemas donde intentamos darle contexto real al contenido científico, pero en realidad no son situaciones en que se use realmente el conocimiento científico. Nadie usa la física en una situación de ese tipo. Entonces, en ese sentido, creo que otra de las tareas que hay por delante para un instituto de evaluación y es la cuestión esta de acercarse a la evaluación en el aula y ayudar a revisarla y ayudar a crear nuevas formas de evaluación y a producir saberes sobre la evaluación desde las propias aulas.
Y en ese sentido, parte de lo que estamos haciendo en la institución es, una de las líneas de trabajo es un fondo concursable para docentes que incluye una instancia de capacitación sobre evaluación en aula, después una beca para desarrollar proyectos de evaluación alternativos dentro, es muy largo de explicar ahora, pero donde lo que pretendemos es promover la producción y circulación de saberes sobre evaluación dentro de las propias aulas y generados por los propios docentes. Ya voy llegando al final. Creo que es muy importante, porque es algo, si se pone a mirar estos 2 días, creo que no aparecieron nunca, que son los cuerpos de supervisores en la sesión, y que es un grupo que tenemos que volver a poner en primer lugar de la escena. Yo creo que allí hay un tema central y que tiene que ver con lo que decía hoy sobre la prueba Brasil. ¿Quién controla la calidad del servicio? ¿Quién se hace cargo de asegurar que la efectivización del derecho a la educación? Entonces ayer decía Gabriel Brenner, la importancia que tiene la ley en cuanto que establece y crea un sujeto de derecho, y es cierto, pero luego que uno estableció e instituyó un derecho hay que vigilar su concreción y incluso hay que sancionar su violación. Y entonces alguien tiene que tomar la responsabilidad, el Estado tiene que tener un mecanismo para tomar la responsabilidad sobre cómo uno garantiza el derecho a la educación, suponiendo que lo definió previamente de un modo más o menos concreto. Y mi visión es que allí hay que recuperar los cuerpos inspectivos, porque en el fondo son, salvo que uno apueste a esto, a transferirle a las familias la responsabilidad por controlar las escuelas, son los cuerpos inspectivos los que tienen que, desde el rol en la política pública de asegurar la calidad del servicio educativo o la efectividad del derecho a la educación. Entonces creo que la articulación de las evaluaciones externas con la labor de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la supervisión y el apoyo a desarrollar mejores mecanismos para la supervisión, creo que es otro de los desafíos para los sistemas de evaluación para adelante. Y por último, creo que hay una línea muy importante que es la de la evaluación e implementación de programas. Creo que ese es un trabajo también fundamental en el contexto en el que estamos, un poco de nuevo refiriéndome a la invitación del IPE, en los nuevos escenarios en los que estamos, en que si uno mira la región, cada vez más los gobiernos están operando a través de programas de distinto tipo. Ayer tuvimos una larga lista de programas que fueron mencionados en esta mesa, pero tenemos poca evaluación de esos programas y creo que por más convicción que uno tenga de la validez y de lo bueno que es lo que uno está haciendo, uno nunca debe dejar de tomar cierta distancia y por lo menos plantearse la pregunta de si realmente todo esto que estoy diciendo está ocurriendo en verdad en las escuelas, o este programa que lo diseñamos de tal modo y que parece tan bonito en el papel, ¿qué pasa con él una vez que entra a funcionar dentro de contextos diversos, actores diversos, realidades diversas del sistema educativo? Entonces, en ese sentido, no debería haber ningún programa con una inversión significativa pública que no tuviera un diseño de evaluación desde el principio, de evaluación primero que nada de la implementación, ni siquiera del impacto. Lo primero es ver si lo que se dice que se va a hacer realmente se hace, porque eso nunca ocurre. O sea, por definición un programa se transforma siempre que entra dentro de la realidad. Y luego, además, si cumple los objetivos y en qué medida y a qué costo. Entonces, en ese sentido, creo que la evaluación, estos días estuve leyendo un texto de Michael Scriven, muchos lo habrán oído nombrar, es un hombre que ya tiene más de 80 años, y tiene una reflexión muy interesante él dice sobre cómo la ciencia de algún modo miró siempre con mala cara a la evaluación por el tema de que implica valorar situaciones y la ciencia supone que es el mundo de lo objetivo. Y él hace todo un análisis muy interesante de cómo sin evaluación no hay ciencia y de cómo todo el desarrollo científico hoy, todos los sistemas, por ejemplo, de fondos o los sistemas nacionales de investigadores, los sistemas de fondos para investigación, dice, están basados sobre
procedimientos de evaluación debilísimos, y en realidad toda la inversión científica que estamos haciendo está montada sobre palillos. Y él dice, la evaluación tiene muchas cosas para decirle a la ciencia. Y en el mismo sentido, yo creo que la evaluación tiene muchas cosas para decirle a la política, y a la política educativa en general y a las políticas en concreto, y tiene que ayudarnos como a tener la capacidad de dudar de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, y esta es la última diapo, simplemente pensando hacia adelante, estas son las líneas, para mí es como la constitución del comandante Chávez, que son las líneas estratégicas del INED, que es un poco el formato de lo que querríamos que el instituto pudiese aportar. Por un lado, el instituto tiene un mandato específico, que es el de producir cada 2 años un informe sobre la situación educativa. Estamos armando un instituto que tiene un área de investigación y de estudios cualitativos, no solamente de estudios duros, que es lo que solemos hacer en general. Cuando pensamos en un instituto de evaluación educativa, pensamos que aplica pruebas y que luego hace estudios estadísticos muy sofisticados, lo cual está bien que se haga, pero también hay que hacer otro tipo de estudios que miren otros problemas que no se pueden captar por allí, que mire la evaluación de los aprendizajes o de los logros educativos de los estudiantes de esta perspectiva amplia que mencioné antes, que tenga un componente y una línea de trabajo en evaluación de programas, de la implementación y del impacto de programas, que tenga un área más clásica de estadísticas e indicadores, que contribuya a la mejora de los procesos de evaluación dentro del sistema educativo. La idea allí es esto, ¿cómo hacemos para mejorar el trabajo de evaluación dentro de las aulas? ¿Cómo hacemos para tener mejores evaluaciones desde los cuerpos de supervisión? Y luego esto de cómo hacemos para que el instituto promueva la generación de conocimiento desde la práctica, sobre todo vinculado a la evaluación. Luego una línea que es muy importante para nosotros, el instituto tiene una unidad específica de comunicación y articulación. El tema de la comunicación siempre ha sido una debilidad en los sistemas de evaluación en la región. Y nosotros allí ponemos todavía un plus. Primero, no ponemos el foco en la difusión, sino que hablamos de comunicación, pero además de articulación, la idea es que no es solamente lo que uno publica o lo que uno pone en la web o lo que uno transmite en un informe, sino como una de las líneas de trabajo del instituto es cómo uno genera espacios de diálogo con los distintos actores, de diálogo cara a cara, con actores políticos, con autoridades educativas, con sindicatos, que permitan enriquecer la perspectiva de la evaluación. Parte de lo que queremos hacer es, evaluar siempre implica ponerse en una situación desde de valores y de perspectivas, y mi visión es que un instituto de evaluación tiene que dar cuenta de la diversidad de puntos de vista que hay en la sociedad sobre los problemas educativos, no necesariamente tomar partido por uno o por otro, pero sí mostrar que hay diversidad de miradas sobre un mismo problema, que hay diversidad de propuestas, y tratar de articular diálogos en torno a eso. Y por último, esto de formar, hay mucha necesidad de formarse en temas de evaluación en todos los planos, de formación de supervisores, de formación de los docentes para la evaluación en el aula. En general hay poca y mala formación para evaluar en el aula. Hay necesidad de formar recursos humanos para evaluación y para investigación a gran escala. Esa es entonces un poco la agenda que, como digo, es lo que puedo pensar desde el lugar desde donde estoy. Esto no pretende ser un modelo de lo que hay que hacer, pero sí es desde lo que estamos haciendo en el instituto hoy, es un poco la mirada de por dónde vemos que debería ir la agenda de un instituto de evaluación hacia adelante. Bueno, muchas gracias, perdón por la extensión.